Saludos, Dios les bendiga en este día. No quiero terminar este día sin compartir esta enseñanza contigo, porque creo que es urgente y es muy necesario de que estemos atentos o atentas a las cosas que suceden en el mundo, sobre todo dentro de las congregaciones cristianas. Es muy duro ver cómo hay todavía líderes, en este caso pastores, que lamentablemente saben que tienen dentro de su congregación algunas personas que no son cristianas, que son personas naturales, o sea, no convertidos. Estos pastores saben que tienen dentro de su congregación personas que reciben la palabra con gozo, pero después ese gozo se les quita, lo pierden. Y también saben los pastores que hay dentro de sus congregaciones personas que tienen un buen corazón, donde el mensaje que el pastor les da, les enseña, lo reciben dentro de su corazón y comienzan a producir fruto en sus vidas y la persona crece, el cristiano crece, la cristiana crece espiritualmente y va mejorando. El problema no es ese. El problema es que muchas veces y en muchas congregaciones sucede lo que el diablo, Satanás, está queriendo hacer y lo sigue haciendo desde hace muchísimos años. Así que atentos y atentas con esto que voy a decir. Amigo, amiga, si estás en una congregación donde el pastor, cuando ve o se da cuenta que dejaste de ir a la congregación y dejaste de congregarte y no va a buscarte, ese pastor no es hijo del Señor. Es un falso profeta, es un falso maestro. Todo pastor que no busca a la oveja descarriada es un falso pastor. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 34:10. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Sabe por qué dice esto el Señor? Porque ya sabía que el diablo iba a meter adentro de las congregaciones falsos pastores y falsos maestros que habrían de abandonar a muchos creyentes con el justificativo de decir que si el creyente pecó, o el creyente no viene, o el creyente no crece espiritualmente, es porque nunca realmente fue un creyente verdadero. Este tipo de pastores, este tipo de hombres, créeme que no tienen el Espíritu Santo del Señor. A ellos lo único que les interesa es el dinero, tener a los congregantes que le dan algún tipo de beneficio. ¿Y qué congregantes le van a dar beneficios? Aquellos congregantes que justamente crecen con la palabra de Dios en sus corazones. Aquel congregante que ama al Señor. Por eso, date cuenta, amigo, amiga, los mensajes que prevalecen hoy son los siguientes. Te dicen: si vos sos realmente un hijo del Señor, vas a dar fruto y vas a venir a la congregación y vas a limpiar y vas a colaborar y vas a limpiar la iglesia y vas a hacer todo adentro de la congregación. Vas a venir los jueves, los miércoles, los domingos. No vas a faltar, siempre vas a estar aquí. Vas a diezmar, vas a ofrendar. Siempre ese tipo de mensaje va a estar dirigido y dirigida para que la persona, el creyente o la creyente, no falte al culto. ¿Por qué? Porque una vez que el falso pastor o el mercader de la fe tiene a los congregantes adentro de su congregación, la congregación comienza a aportar. Aporta dinero, aporta bienes, aporta todo tipo de aportes que son beneficiosos para el pastor. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, verdad? Bueno, esto
es cuestión de vida o muerte. Está en juego tu alma. No es una palabra liviana la que estoy dando de parte del Señor. Sigamos leyendo Ezequiel 34:11. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. ¿Sabés que desde que esta doctrina, en la cual el pastor considera que el creyente que no crece realmente no ha conocido al Señor, y después el pastor la abandona, la deja, no la va a visitar porque dice el pastor, si no viene y no crece y no se congrega y dejó de venir a la iglesia es porque no realmente no ha conocido a Cristo. Si el pastor dice no viene, no se congrega, no está, no crece, o pecó y volvió a caer en pecado y no hay un crecimiento de ese creyente, de ese cristiano, el pastor no le interesa, no la busca esa persona, no ora por ella, ese pastor lo que está haciendo es la obra del diablo. Porque realmente Cristo es el verdadero pastor. El pastor que ama a la oveja descarriada. Cuando un creyente comienza a quedarse en los caminos del Señor, cuando un creyente deja de dar frutos, cuando un creyente deja de crecer, se estanca el creyente por un pecado que comete en su vida, el creyente debe ser ayudado por el pastor, porque hay fuerzas externas, tal vez en ese momento, como el diablo y los demonios, o el mismo pecado, la concupiscencia que hay dentro del corazón del creyente aún, porque ten en cuenta que el creyente está en el proceso de regeneración. Por más que han sido perdonados sus pecados y ya es hijo del Señor y ya nació de nuevo, todavía tiene pecados. Y los pastores les dicen, no tienen pecado. ¿Cómo van a tener pecado si ya nacieron de nuevo? Si hubieran nacido de nuevo no tendrían pecado. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Y créeme que muchos cristianos saben hacer lo bueno y no lo hacen, y al no hacerlo ya están pecando. Así que, amigo, amiga, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, porque la puerta para el lugar santísimo y ser limpiados por la sangre de Cristo está a disposición del creyente que se fue de la iglesia y necesita volver, pero al pastor no le interesa. El creyente que está herido espiritualmente, el creyente que está dolido espiritualmente, el creyente que está prisionero por los demonios, que está prisionero por una amargura, que está prisionero por el adulterio, la fornicación, el creyente que se siente mal, que está angustiado, triste, dolido, pero al pastor no le interesa. Porque el pastor, ¿qué dice el falso maestro, el mercader de la fe? Si realmente hubiera sido un hijo de Dios, no hubiera adulterado y no se hubiera quedado en su casa, hubiera venido a la reunión. Y así justifican esta obra diabólica y satánica. Por eso, Ezequiel 34:11 dice que las ovejas son esparcidas en el nublado y en la oscuridad. Así, amigo, amiga, en estas décadas, en estos años, muchos cristianos, miles de miles, han caído en la oscuridad y en el nublado de Satanás. ¿Por quiénes? Por estos falsos predicadores y estos falsos pastores que son mercaderes de la fe, que están engañando con esta doctrina, en la cual ellos dicen que si vos pecás y dejás de ir a la congregación, es porque no sos cristiano o nunca lo fuiste. Amigo, amiga, eso es mentira. Eso es mentira. Y acá te lo mostré en Ezequiel 34:10. El Señor dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo las reconoceré. ¿Sabes por qué?
el Espíritu Santo va a salir y la va a buscar, y lo va a buscar al creyente, a la mujer creyente, al hombre creyente herido, al joven creyente herido, a la jovencita herida, y la va a traer de nuevo a la congregación, porque Él es el verdadero pastor, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y a Él sí le interesa esa persona, ese creyente que se fue, que está herido, que está dolido, que está angustiado, que está triste. ¿Por qué quiere el diablo esto? ¿Por qué el diablo metió esta doctrina en las congregaciones? ¿Por qué levantó este tipo de pastores? Porque el diablo quiere sacarlos del crecimiento espiritual, para que, así como el león o el lobo se come la oveja, matar miles y miles de cristianos hasta el día de hoy. Amigo, amiga, si vos estás en una congregación donde el pastor te dice que aquel hermano que peca y sigue pecando y no se arrepiente, o directamente el pastor te dice que no se quiere arrepentir y justifica su postura para no ir a buscar a ese creyente que hace una semana, 2 semanas, 3 semanas no se congrega y dejó de venir, son justificativos de los falsos maestros para que el diablo en la oscuridad termine matando y destruyendo a ese cristiano que dejó de congregarse. Amigo, amiga, Ezequiel 34, 10 y 11 nos advirtió a seguir atentos a lo que se viene en estos tiempos. Ya hace bastante que el diablo se ha metido dentro de las congregaciones y ha levantado pastores y congregaciones que no son de Cristo. Atención con eso. Si el pastor no te busca, salí de ahí, porque escapate de ese lugar, amigo, escapate de ese lugar, porque en ese lugar estás en la misma Babilonia. Salí de esa congregación porque estás en la ciudad maldita, estás en la ciudad del pecado, estás en la ciudad de los mercaderes de la fe. Valga la advertencia. De parte del Espíritu Santo te lo digo. Si vos querés seguir con ese tipo de pastor, hacelo. Pero después, si algo malo sucede, vas a tener que atenderte a las consecuencias. Busca una iglesia y preguntarle al pastor y decirle: pastor, ¿qué pasa si uno de los creyentes cometió adulterio y dejó de venir a la iglesia? ¿Usted lo buscaría? Si el pastor te dice que sí lo buscaría y que oraría por ese hombre o por esa mujer para que ese corazón sea sanado y ese hombre, esa mujer regrese de la congregación, ese pastor es un verdadero hijo del Señor y un verdadero pastor. Espero que haya sido de mucha bendición y atento con todo esto,